Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del programa Contaduría Público del curso Auditoría y Aseguramiento. El grupo está integrado por Daisy Caterine Guerrero, Jennifer Vera, Carolina Castro y Camilo Sánchez. En la parte introductoria tenemos que las circunstancias y la globalización del mundo y los constantes controles que hacen las compañías en el aseguramiento de la información reviste una necesidad de educación idónea y ética del profesional para el profesional y de todas y cada una de sus tareas o las actividades donde se establecen como actividades las normas propias de cada país y por ende las normas internacionales que respecta a la contabilidad y la auditoría. La auditoría se genera como un proceso evaluativo que permite evidenciar el cumplimiento de algunos estándares o procedimientos al interior de cada empresa o compañía, verificados por el auditor, que busca certificar la confiabilidad de los estados financieros y los soportes presentados durante el desarrollo de la auditoría. El auditor es quien genera las conclusiones razonables, emitiendo una opinión independiente sobre la presentación de las cifras verificadas dentro de la auditoría, los que aparecen en los estados auditados, aplicando siempre su propia ética profesional y las características propias del contador con el perfil de auditor. Mantilla 1989 argumenta que en la prehistoria la auditoría se origina como una actividad de fiscalización y verificación de todos y cada uno de los registros que se hacían. En la Edad Media conseguimos que los hacendados y los grupos económicos favorecidos tenían que hacer los pagos del diezmo al virrey. Era controlado por los auditores. Entonces decimos que la Edad Antigua se conocía como la regulación y el juicio. Estos eran regulados los departamentos, tanto así que todo acto se castigaba con la muerte. La Edad Media era conocida como la visión política. Las familias pudientes recorrían a los profesionales para cuidar todas sus finanzas, su riqueza. En la época del Renacimiento se creó la necesidad de revisor, donde se crean la Asociación de Auditores, donde se reconoce la auditoría como una profesión. En la Edad Moderna se conocía como la actividad preventiva, donde se crea el Congreso para detectar el fraude de las cuentas de los americanos. En la Edad Contemporánea se creó la auditoría como calidad. Se hace la creación de las normas para la garantía de la calidad en la industria nuclear y en la NASA. William Porter y Joe Bounton definen la auditoría como el examen de la información por una tercera persona distinta a quienes la preparan o los usuarios, con la intención de establecer la veracidad y dar a conocer los resultados de este examen de una manera objetiva, con la finalidad de aumentar la utilidad de tal información para el mismo usuario. En el origen de la escuela anglosajona se determina la auditoría como un examen formal de las cuentas y de las situaciones financieras de una organización, llegando a la revolución industrial inicialmente desde Inglaterra, trasladándose a América Latina. También surge la auditoría de estados financieros como una fuerza independiente como tal. Estas auditorías tienen unas características así, son tres: objetividad, sistémica, profesional y transparente. La objetiva nos muestra los hechos reales, sustentables y con unas evidencias de manera independiente e imparcial. La sistémica nos muestra que se desarrolla sobre una serie de pasos o etapas un procedimiento ejecutado con un orden lógico y cronológico. En lo que respecta a la profesional y transparente, el auditor debe tener una capacidad de informar lo que se halle dentro del desarrollo de la auditoría sin ningún tipo de juicio de valor o de independencia. Hay dos partes fundamentales de la auditoría, entre otras, claro. Se hace énfasis especial en la figura de auditor, quien es quien ejecuta la actividad de verificación y de los registros. Y tenemos por otra parte el auditado, que es la persona quien presenta los soportes dentro de la auditoría ejecutada. Tipos de auditoría. Auditoría externa. Se basa en auditorías independientes, sin relación laboral con la empresa auditada, y su función es evaluar los sistemas internos de la empresa. Auditoría integral. Acción conjunta de otros tipos de auditoría como lo son la financiera, la de gestión, la de cumplimiento o la operacional,
comprendiendo un análisis de carácter sistemático y exhaustivo de una empresa o una institución. Auditoría ambiental. Se preocupa por el impacto de las actividades de la empresa en el medio ambiente. Auditoría interna. Se realiza por un profesional que trabaja en la misma empresa. Su principal función es verificar si los procesos contables y de control interno son efectivos. Auditoría forense. Tipo auditoría que busca evidencias que luego se vuelvan pruebas que permitan comprobar si existen o no fraudes o delitos en una empresa. Auditoría operativa. El objetivo es evaluar el funcionamiento de la empresa en el día a día, proporcionando un diagnóstico operacional y proponiendo soluciones que promuevan más eficiencia y ahorro. Auditoría fiscal. Nos referimos al control e inspección de la situación tributaria, ya sea de una persona física o jurídica. A través de estos tipos de auditoría se verifica si el contribuyente cumple o no con sus obligaciones tributarias. Auditoría informática. El principal objetivo es la valoración de los sistemas informáticos de una organización. Al mismo tiempo mide que estos sean empleados de manera eficiente. Auditoría de sistemas. Examina el sistema de gestión de la calidad. El auditor busca evidenciar comprobatoria objetiva de que los elementos del sistema y los documentos han sido desarrollados e implementados de acuerdo a los requisitos del estándar. Auditoría financiera. Consiste en la evaluación de la gestión económica y contable de una empresa. Es susceptible de evaluación y análisis. Una entidad auditora, ya sea interna o externa, observa fehacientemente la documentación económica y contable. Auditoría de recursos humanos, método que permite revisar las políticas y procedimientos internos de una empresa dentro de un área de recursos humanos. Auditoría pública gubernamental. Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras y o administrativas, efectuando con posterioridad a su ejecución en las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, elaborando el correspondiente informe. Características propias del contador auditor en el marco empresarial. Experiencia. La experiencia es el conocimiento de las cosas y la cual se adquiere con la práctica. El auditor, al tener conocimientos del área financiera, podrá juzgar si estos reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa. Espíritu de investigación. Es la disposición para intentar conocer los hechos a través del estudio. El auditor tiene que ser un ser escéptico y asumir siempre el beneficio de la duda. Por lo tanto, debe validar la certeza de las cifras y de las demás declaraciones que le han emitido. La razón de ser de la investigación está en darle respuesta no al por qué, sino al para qué. Capacidad de análisis y observación. Es la habilidad para descomponer las partes de un todo para llegar a lo particular, es decir, el auditor para poder emitir un juicio debe examinar todo el proceso con un criterio analítico y durante el examen observar el comportamiento de los elementos. Por tanto, requiere estudiar y escudriñar los diferentes procedimientos. Carácter. El auditor debe ser una persona de criterio firme, no fácilmente influenciable, pero a la vez tener criterio flexible para conciliar. Su carácter le debe permitir defender sus criterios y opiniones con firmeza, hasta que no se le demuestre que está equivocado. Situación que de llegar a suceder no le debe cegar para admitirlo pronta y francamente. Presentación personal. El auditor en su presentación personal debe ser impecable, debe causar una buena impresión por la autoridad que reviste e irradia, lo cual infunde respeto, ya que no hay sino una oportunidad para causar una buena impresión. Relaciones interpersonales. El auditor debe tener buenas relaciones interpersonales con todas las personas que tenga que abordar por tal razón de su trabajo, las cuales deben estar regidas por principios tales como respeto, cordialidad, sinceridad, responsabilidad, la habilidad de comunicarse y generar ambientes de sana convivencia, y siempre conservando las debidas distancias por razón de su cargo. Cuidado y diligencia profesional. El auditor en el desarrollo de su trabajo debe demostrar el más alto interés y disposición para resolver con la mayor rapidez las situaciones que se presentan en el examen de la información auditada y debe tener mucho cuidado y tacto al responder las inquietudes de su cliente, al punto de que éstas no le generen nuevos riesgos. Ética. Es el conjunto de los principios y reglas morales que regulan el comportamiento de los seres humanos. Si el auditor requiere saber si está aplicando la ética a su trabajo, debe ser consciente que en todo momento debe observar la independencia, la integridad, la objetividad, la competencia profesional,
la diligencia, el debido cuidado, la confidencialidad y la conducta profesional. La ética es como dicen en el texto bíblico: no le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. El contador público que ejerza como auditor debe tener la más alta completa formación y competencia profesional, así como también los más altos valores éticos. Gracias. Como concepto de aseguramiento de la información tenemos que consiste en la aplicación de técnicas o procedimientos que le permiten al auditor concluir y asegurar a los usuarios, mediante la emisión de informes, que la información y los procesos utilizados en la compañía son confiables, útiles y eficaces. Asimismo, la Ley 1314 del 2009, en el artículo 5, nos dicta las normas de aseguramiento de información. El propósito de esta ley se entiende por normas de aseguramiento de información el sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías que regulan las calidades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de información. Tales normas se componen de normas éticas, normas de control de calidad, normas de auditoría de información financiera histórica, normas de revisión de información financiera histórica y normas de aseguramiento de información distinta de la anterior. Conclusiones y reflexiones. En el proceso de auditoría se emplea una serie de procedimientos precisos para llegar a la consolidación del criterio del auditor sobre la información registrada en los informes financieros que se realizan en los diferentes tipos de auditoría, entendiendo que en la ejecución de los procedimientos, como la revisión de la información y más aún, reviste de gran importancia el informe financiero, que por excelencia es la carta de resultados ante las partes interesadas, es decir, los directivos y los entes de control. Por ende, como resultado del proceso de auditoría, todo auditor debe elaborar un informe de auditoría estructurado, libre de incorrección material, fraude, a criterio personal, donde plasme y deje constancia la veracidad de los estados financieros de una empresa, bajo los estándares enmarcados en las normas internacionales de auditoría, las NIA. Asimismo, en el proceso de aseguramiento de la información y en su desarrollo eficaz, influyen directamente factores como las relaciones entre las partes interesadas, es decir, auditor, responsables y usuarios de la información, asunto específico al que se dirige la auditoría, manejo de criterios oportunos y adecuados, evidencia suficiente y transparente, y para finalizar, los resultados plasmados en un informe para el seguimiento y control respectivo. Por eso podemos decir que la auditoría y el aseguramiento son bastante similares entre sí, en el sentido de que ambos son métodos que se utilizan para verificar que los registros contables de la empresa cumplen con las diversas normas, principios y procedimientos contables. La garantía es el paso que sigue y auditar. Si bien una auditoría puede ser realizada internamente por las cuentas de la empresa o externamente por las corporaciones individuales, el aseguramiento generalmente lo realiza un órgano de auditoría profesional o una junta de auditoría.